Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 4645 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Raymond Frank Puccini Giusti por medio del mandatario judicial con representación, don Maynor Vinicio España Urrutia, contra el juez segundo de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 28 de abril del 2016 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar una nulidad interpuesta por el demandado y consecuentemente no admitió para su trámite el juicio oral de rendición de cuentas promovido por Raymond Frank Puccini Giusti contra Byron Estuardo Tobar Cruz. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 26 de julio del 2016, consideró: este tribunal considera que el amparista denuncia que el juez acuo dictó la resolución que le causa agravio sin realizar el análisis de los hechos y medios de prueba que se acompañaron oportunamente a la demanda. Además, que no ha considerado adecuadamente las actuaciones, dando lugar a la confrontación de su derecho constitucional de seguridad jurídica, puesto que oportunamente los mismos argumentos esgrimidos en la nulidad que resolvió fueron conocidos mediante el recurso de revocatoria que se declaró sin lugar, dejando además de hacer el análisis de los motivos que dieron lugar al planteamiento de la demanda. Es preciso además señalar que quienes juzgamos consideramos que los fundamentos en un fallo denunciado se deben evidenciar un claro convencimiento de las otras partes del proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión judicial sobre los derechos, mostrando una aplicación del derecho vigente libre de toda arbitrariedad, en la que exista la motivación de la resolución, que sin duda es una exigencia sin la cual se privaría a la parte afectada en el ejercicio efectivo de los derechos y garantías constitucionales y ordinarias que le puede otorgar el ordenamiento jurídico. Además, el fallo emitido por el juzgador debe estar revestido siempre de una motivación concreta, concisa y que no provoque un estado de indefensión alguna de las partes. De lo anteriormente expuesto se extrae que deben valorarse debidamente los hechos expuestos, las pruebas aportadas y plasmar en el fallo los principales razonamientos que condujeron a la decisión adoptada por la autoridad denunciada, considerándose que subyace agravio al solicitante del amparo, luego que el juez de primera instancia declaró con lugar la nulidad por violación de ley contra la resolución de 13 de junio del 2013 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, correspondiendo por consiguiente a través del amparo restablecer al amparista en su derecho vulnerado, debiéndose declarar en consecuencia la suspensión de la resolución controvertida y la emisión de una nueva resolución que contenga una debida motivación y fundamentación. Por lo anteriormente considerado, este tribunal determina que es procedente hacer la condena en costas al solicitante del amparo e imponer la multa respectiva al abogado auxiliante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Raymond Frank Puccini Giusti contra el juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. Se restablece al postulante en la situación jurídica afectada, dejando en suspenso el auto de 28 de abril del 2016 proferido por el juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala dentro del juicio oral de rendición de cuentas identificado con el número único de expediente 01045-2013-00394 a cargo del oficial y notificador segundo. Para los efectos positivos de este fallo, se conmina a la autoridad reclamada para que dicte nueva resolución que en derecho corresponda de conformidad con lo considerado en esta sentencia y las leyes respectivas, que contenga una debida motivación y fundamentación, fijándose
para el efecto del plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de antecedentes respectivos, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 1,000 quetzales sin perjuicio de las más responsabilidades en que pudiere incurrir. No se condenen costas a la autoridad impugnada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia la apelante, tercera interesada y solicitante de la vista pública, Amisae Sociedad Anónima, por medio del presidente del Consejo de Administración y representante legal, señor Byron Estuardo Tobar Cruz, quien actúa con el auxilio del abogado don Roberto Sicavisa Álvarez, a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirnos a este alto tribunal. La verdad que el día de hoy estamos presentes en esta vista precisamente por la violación de una sentencia de esta misma Corte de Constitucionalidad, como lo voy a explicar más adelante. Esa es la razón por la cual solicito que se declare con lugar este amparo, porque si no prácticamente estaríamos firmando la defunción de una sentencia dictada por esta Corte. Sentencia que fue dictada el 14 de octubre del año 2015, cuando fue ponente la presidenta magistrada Gloria Patricia Porras Escobar. Voy a hacer un pequeño preámbulo o una breve síntesis de los antecedentes de este juicio. Si en algún momento tengo necesidad de leer algunos pequeños párrafos, que no será más de un renglón, solicito atentamente la autorización del señor presidente. Pero muy pequeñitos dentro de su tiempo. Adelante. Los antecedentes de este caso son los siguientes. El señor Raymond Frank Puccini Giusti inició un juicio oral de rendición de cuentas en contra del señor Byron Estuardo Tobar Cruz en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Amisae Sociedad Anónima. Este proceso de rendición de cuentas lo inicia él como accionista de la sociedad Amisae Sociedad Anónima, pretendiendo acreditar la calidad de accionista con una fotocopia legalizada de una acción al portador. Es más, en ese libelo de demanda se pretendían dirimir diversas pretensiones que no eran motivo de un juicio oral, sino de un juicio ordinario o de un juicio sumario. Esa fue la razón que contra la resolución que admitió para su trámite el juicio oral de rendición de cuentas, que es una resolución del 13 de junio del año 2013, se planteó un recurso de nulidad, fundamentándonos en dos situaciones. La primera, que el actor no cumplía con el artículo 119 del Código de Comercio, que dice que es indispensable y necesario en aquella época, porque posteriormente entró en vigor la ley de extinción de dominio. A ese momento, el Código de Comercio decía que cualquier persona que quisiera iniciar una acción como titular de una acción al portador tenía que presentar obligadamente el título original de esa acción. Y además pretendían discutirse en un juicio oral de rendición de cuentas situaciones como son la distribución de dividendos, situaciones como eran
los análisis relacionados con una sociedad anónima, los cuales tienen en la ley sus procedimientos específicos. Ese recurso de nulidad fue planteado y no fue admitido para su trámite, razón por la cual tuvimos que acudir a una acción de amparo, siendo favorable a mí representada esa acción de amparo, que fue declarada con lugar, y como consecuencia le ordenaron a la juez primera de primera instancia del ramo civil que le diera trámite al recurso de nulidad. Esa sentencia quedó firme porque nunca fue apelada por nuestra contraparte. La juez primero declaró sin lugar el recurso de nulidad. Como es un juicio oral de rendición de cuentas, los recursos están limitados, y esa fue la razón por la cual se planteó un recurso de amparo, del cual conoció la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil en calidad de Tribunal Constitucional. En esa oportunidad se dictó sentencia por la honorable Sala Segunda con fecha 1 de septiembre del año 2014 y se nos amparó. En esa oportunidad, en la sentencia de amparo, claramente se dice que se debe declarar con lugar el recurso de nulidad, toda vez que habían violaciones flagrantes a muchas leyes, a principios de legalidad, al principio del derecho de defensa. Esa sentencia que dictó la Sala Segunda fue apelada por la contraparte, y aquí se conoció con el expediente 4548-2014. Como ya les indiqué, la licenciada Gloria Porras, lástima que no esté presente el día de hoy, pero me imagino que por razones propias del cargo no lo está. En esa oportunidad ella fue la ponente y se confirmó la sentencia de la Sala Segunda, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Raymond Frank Puccini. Cuando se declara con lugar este amparo a favor nuestro, el expediente regresa al juzgado primero de primera instancia del ramo civil. La juez, se negó a resolver y se valió de la excusa. Diciendo que se excusaba, razón por la cual regresa a una sala para que se dirimiera la excusa. Lamentablemente tuvimos que aceptar la excusa por varias razones. Se habían embargado las cuentas bancarias de la sociedad, teníamos inconvenientes para pagar pasivos laborales, bono 14, todo lo que ello implica. Además, se había intervenido a la sociedad y además se había embargado las cuentas bancarias personales del presidente del Consejo de Administración, en lo personal, quien está aquí presente. Además, existía una hipoteca bancaria que dice en la Constitución del Crédito que si se anota de demanda, intervención, se podía dar por vencido el plazo. Esa fue la razón por la cual se aceptó la excusa. El expediente fue remitido al juzgado segundo de primera instancia del ramo civil, quien con fecha 28 de abril del año 2016 declaró con lugar el recurso de nulidad y como consecuencia rechazó la demanda. Ahora, el juez segundo de primera instancia del ramo civil hizo lo correcto porque se basó precisamente en las dos sentencias de amparo, tanto la de la Sala Segunda como la de esta Corte de Constitucionalidad. O sea que hizo lo correcto al declarar con lugar la nulidad. Ante esta situación, nuestra contraparte interpuso un amparo que es el que nos trae el día de hoy acá. Se interpuso este amparo y con fecha 26 de julio del año en curso se dicta la sentencia declarando con lugar el amparo. Entonces, aquí viene el tema principal de esta vista. En primer lugar, cuando nosotros nos opusimos al amparo, nos enteramos, nos presentamos voluntariamente a la sala primera y le decimos a la sala por medio de un escrito que deje en suspenso el amparo porque no cabe amparo sobre amparo, y le mencionamos la diversidad de sentencias que han sido dictados por esta Corte donde dice que no cabe amparo sobre amparo.
Esta solicitud se hizo en 3 oportunidades: cuando nos corren la primera audiencia de 48 horas, cuando nos corren la segunda audiencia de 48 horas, de lo cual nunca se pronunció la sala primera, no lo tomó en cuenta. Cuando dicta sentencia, nosotros apelamos y las razones de nuestras apelaciones son las siguientes. Es una sentencia que no se encuentra debidamente fundamentada. Es una sentencia que va en contra del inciso C, D y K del artículo transitorio de las disposiciones complementarias y reglamentarias a la ley de amparo. Y es precisamente una sentencia que va en contra de la doctrina sentada por esta Corte. Ahora, si nosotros revisamos el artículo 43 de la ley de amparo, que cuando se refiere a la doctrina legal dice que debe respetarse, ese respeto, de alguna manera, cuando dice que debe respetarse, el artículo 43 es una norma de carácter imperativo, pues. Ahora, las normas de conformidad con la teoría general de las normas de Hans Kelsen tienen 2 supuestos, y uno de los supuestos van dirigidos a los juzgadores. En este caso, cuando dice que se debe respetar la doctrina, es porque el juez la debe de aceptar como una ley, es una observancia general, a menos que la Corte cambie su doctrina. Y recordemos que de conformidad con el artículo 2 de la ley del organismo judicial, precisamente la jurisprudencia viene a ser un complemento. Recuerdo que le quedan 2 minutos todavía. Gracias. Bueno, para referirme concretamente al tema, esta sentencia que dictó la sala primera es una sentencia contradictoria, tal y como lo oímos cuando la licenciada leyó la sentencia. En primer lugar, la demanda no la inició el señor aquí presente, sino fue la contraparte. En segundo lugar, en el considerando 2, dice que se condene a quien presentó el amparo, lo cual es una contradicción. Y digo que es una sentencia de cajonera o machotera por la sencilla razón de que se incumplen precisamente con estas disposiciones reglamentarias y complementarias. Pero creo que lo más importante es que se viola precisamente la doctrina sentada por esta Corte, y me voy a referir brevemente a la sentencia de fecha 1 de diciembre de 1998, a la del 12 de diciembre de 1998, a la sentencia del 16 de septiembre de 1999, dictada dentro de los expedientes 320-98, 775-98 y 480-99, y la sentencia del 3 de marzo de 1989. En conclusión, al hacer nuestra petición, porque no cabe un amparo sobre un amparo, o si ellos tenían duda, pudieron haber planteado un ocurso, que en todo caso es el correctivo que se ha sentado como doctrina en estas sentencias que he mencionado. Razón por la cual hacemos la petición en los siguientes términos: que se tenga por evacuada la audiencia conferida en esta oportunidad, que al dictar la sentencia que en derecho corresponde, se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia se revoque la sentencia impugnada. Para el efecto me baso en los artículos que mencioné en mi memorial de exposición de amparo, en el artículo 60, 67 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pero hago énfasis sobremanera que en el amparo no se dieron los presupuestos procesales, porque en este mismo amparo no vuelve el señor Puccini a acreditar su calidad de accionista. Lo vuelve a hacer con una acción al portador, cuando al día de hoy, de conformidad con la ley de orden público, que es la ley de extinción de dominio, las acciones al portador ya no valen. Son únicamente las acciones nominativas. Muchas gracias y gracias por la paciencia de oírme. Gracias. A continuación, el solicitante del amparo, señor Raymond Frank Puccini Huiste, por medio del mandatario judicial con representación Maynor Vinicio España Urrutia, quien actúa con su propio auxilio, le dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, honorable presidente, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, miembros del Ministerio Público, honorable abogado público presente. Muchísimas gracias por esta oportunidad
pues quiero solicitar permiso antes de iniciar mi argumentación, únicamente para hacer alusión a la doctrina sentada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones, y así también para hacer alusión a un pequeño detalle de los antecedentes de este proceso. Tal y como lo refirió el abogado apelante, este proceso que consta en las actuaciones judiciales, este juicio oral de rendición de cuentas, se inició en el año 2013, cuando aún todavía no había entrado en vigencia la ley de extinción de dominio. La juez primero, en su oportunidad de primera instancia civil, decide admitir para su trámite la referida demanda a través de la resolución de fecha 13 de junio de 2013. Y aquí viene el detalle importante de nuestra, en lo que versa nuestra acción constitucional de amparo. La parte contraria, de una forma pues a la que se contrapone la doctrina sustentada por esta Corte, procede a interponer un recurso de revocatoria y un recurso de nulidad de forma paralela en contra de la resolución de trámite. El recurso de revocatoria lo entra a conocer la autoridad impugnada y lo declara sin lugar. El mismo queda firme porque no fue impugnado a través de ningún recurso ordinario y a través de ninguna acción constitucional de amparo. Obligan a la juez a conocer sobre el recurso de nulidad, que versa sobre los mismos hechos del recurso de revocatoria, y también lo declaran sin lugar, en virtud de la misma doctrina sentada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad. Presentan acción constitucional de amparo y la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, en una forma bastante peculiar y en contraposición a la doctrina sentada por esa Honorable Corte de Constitucionalidad, declara con lugar, que de hecho no es objeto de este amparo, pero quiero leerla para poner en conocimiento de esta Corte. Quiero tener el gusto de leer esta famosa sentencia y solo la parte conclusiva. La Sala otorga el amparo solicitado por Byron Estado Tobar Cruz en su calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal de la entidad mercantil denominada Amistad de Sociedad Anónima en contra de la señora juez primero de primera instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. 2. Se ordena a la autoridad recurrida a declarar con lugar la nulidad por infracción de ley objeto de la presente acción constitucional de amparo y como consecuencia no admitir para su trámite el juicio oral de rendición de cuentas. Bueno, la Honorable Sala Segunda se da el lujo en una acción constitucional de amparo de decirle al juez, a la jurisdicción ordinaria, cómo resolver. Apelamos, esta Honorable Corte de Constitucionalidad confirma. A mi criterio creo que sorprendieron a esta Honorable Corte en cuanto a esta resolución, que de hecho no fue esta Corte, fue la Corte anterior. Regresa, tal y como dijo el compañero abogado, los antecedentes a la juez primero, y la juez primero, obviamente, por obvias razones, se excusa de conocer porque ya había emitido opinión. Pasa esto al juzgado segundo y el juzgado segundo le da cumplimiento exacto a la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. El pequeño detalle está en la argumentación del apelante. Es que omite advertir que al emitir el juez segundo su fallo, ¿sí?, omite advertir que la resolución, aquella resolución que admitió para su trámite el recurso, aquella resolución que admitió para su trámite el juicio oral de rendición de cuentas, ya había sido revisada previamente a través del recurso de revocatoria. Y aquí es donde viene prácticamente la consideración que hace la Honorable Sala Segunda, la Honorable Sala Primera, quien emitió su sentencia
dentro de las facultades y fundamentos que la ley le refiere, y hace alusión a que el juez segundo de primera instancia civil no hace un análisis profuso de los medios de prueba y los argumentos expuestos dentro del incidente de nulidad, ni tampoco hace un análisis profuso de las actuaciones judiciales, porque él omite advertir que la resolución que fue impugnada a través del recurso de nulidad ya había sido revisada a través del recurso de revocatoria. Ese es el pequeño detalle, que en este caso la parte apelante omite hacer del conocimiento de esta honorable Corte, y que por dicha razón la honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones en su sentencia determina que, si bien es cierto, existe un fallo de parte de la Sala Segunda, el juez, en base al principio de independencia judicial, debe hacer un análisis propio en congruencia con las actuaciones judiciales. ¿Por qué? Porque la Sala Segunda en aquel entonces no tenía conocimiento de que existía un recurso de revocatoria previo que ya había revisado la resolución de trámite. De tal cuenta le informo que nuestra acción, le quedan 3 minutos aún. De tal cuenta que nuestra acción constitucional de amparo no va dirigida para denunciar el actuar improcedente de un tribunal de amparo, de otro tribunal de amparo. No, va dirigido específicamente en contra de un acto emitido por el tribunal ordinario y con el enfoque preciso de preservar el debido proceso, porque esta Corte ha indicado en reiteradas ocasiones que sí existe continúa esa violación del debido proceso, deberá de preservar la Corte o el Tribunal de Amparo dicho derecho fundamental. De tal cuenta que aquí no se promovió una acción de amparo para contradecir lo que resolvió la autoridad recurrida en otro amparo, no. Se promovió la acción de amparo para preservar la seguridad jurídica y el debido proceso, porque la autoridad recurrida en este amparo omitió considerar que la resolución impugnada estaba siendo revisada por 2 ocasiones, lo cual esta Corte en reiteradas ocasiones ha dicho, y me permito leerlo así rápidamente, en la sentencia, en el expediente 5220 del 2014, en el cual en su parte conducente establece: al respecto, este mérito mencionar que la ley del organismo judicial, en su artículo 141, clasifica las resoluciones judiciales en decretos, autos y sentencias, definiendo las primeras como todas aquellas determinaciones de mero trámite. De esa cuenta se deduce que la resolución impugnada en nulidad no contiene ningún pronunciamiento sobre cuestiones en las que el juez debe de emitir un criterio sobre el fondo del asunto o que realice una labor de examen lógico, sino que únicamente constituye una providencia por la cual impuso el proceso. Cabe mencionar que, si bien puede interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación, su alcance no debe ser interpretado en una forma aislada. Pues, de acuerdo al principio. Concluir. Terminó su tiempo. Muchísimas gracias. Únicamente que, en base a los argumentos expuestos, se declare sin lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite del presente. Servirles. Muchas gracias. Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través del señor agente fiscal Frieder Alejandro Peña Rodríguez, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad y señores abogados. Esta representación, en base a las argumentaciones y al estudio de las constancias procesales, considera lo siguiente: no comparte el criterio sustentado por la sentencia de 26 de julio del año 2016, emitido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, toda vez que, al hacer un estudio de las constancias procesales, se logra establecer que para el otorgamiento del amparo es requisito sine qua non que exista un agravio eminente y que de ese agravio se pueda establecer
un derecho constitucional vulnerado. Al examen del auto emitido con fecha 28 de abril del año 2016 por parte del Juzgado Segundo de Ramo Civil, consideramos que el juez, al dictar el auto, actuó apegado a las facultades que la ley le otorga. Al actuar de esa manera, el juzgador y emitir el auto correspondiente no vulneró ninguno de los derechos constitucionales que el interponente ha manifestado en su memorial respectivo. De esa cuenta, en su momento procesal oportuno, la Sala debió declarar sin lugar la acción constitucional de amparo que se había solicitado. Sin embargo, se ha conocido y la sentencia ya se ha mencionado por mis antecesores, declarando con lugar el amparo. Sin embargo, al hacer el estudio, como se menciona, se considera que el amparo no es una institución revisora de la jurisdicción ordinaria, sino que al contrario, lo que pretende verificar son agravios que se han realizado a las partes, vulnerando o conculcando derechos constitucionales. Considera esta representación que el revisar en este recurso de apelación la sentencia de la Sala, sería oportuno que se declare con lugar el recurso de apelación planteado y como consecuencia el amparo otorgado por la Sala sea decretado sin lugar. Solamente, honorables magistrados. Se concluye la presente audiencia.